Estoy en comunicación con uno de los empresarios más importantes de la República del Perú. Me estoy refiriendo al señor Carlos Añaños. Carlos, muchas gracias por hacer esta entrevista. Más bien, gracias a ti, Juan. Te agradezco mucho el escribirme y encantado de de poder conversar contigo. Es la primera entrevista que le hago y es muy importante que los empresarios hablen del compromiso que tienen con el país, porque muchos sectores de izquierda siempre critican al empresariado, pero el empresariado es el que genera el trabajo. ¿Qué nos puede decir de su rol empresarial y sobre todo social que tiene la República del Perú? Gracias, Juan. Justamente ese es un tema de preocupación grande para mí, porque creo que el silencio de los empresarios se ha malentendido y se ha malentendido en saber cuál es el rol de los empresarios. Desgraciadamente, hemos visto situaciones tristes en Perú y en muchos lugares de América Latina, donde han habido algunas empresas corruptas que estereotipan. Y para entender esto, yo creo que hay que separar el trigo de la paja. Hay empresas y hay empresas. Por lo cual creo que Y los disculpe, empresarios las debemos... empresas que tienen más índices de corrupción con el Estado son multinacionales, son empresas extranjeras, no son de empresariado peruano. Yo creo que hay empresas extranjeras que han sonado en muchos lugares y en muchos países, pero también hay algunas y seguro muchas peruanas, ¿no? No quiero denunciar ni dar ningún nombre porque no me quiero equivocar, porque no soy ni juez ni fiscal, pero desgraciadamente la imagen de esas, para mí, pocas empresas corruptas han o quieren estereotipar a la generalidad de los empresarios. Yo creo que hay que entender que hay cientos de miles de pequeños empresarios. De hecho, eh, de la población económicamente activa de todo el Perú, de aproximadamente unos 16 millones, casi 12 millones son de pequeñas y medianas empresas que les llamamos informales. Solo 4 millones de empleados están en el ángulo formal, llamémosle así, lo cual pues no solamente demuestra esa gran potencia que tiene, sino 9 de cada 10 empleos lo genera la empresa y solo uno el Estado. Entonces, yo creo que si entendemos esos indicadores, debiéramos darle un mejor espacio y soporte a los cientos de miles de emprendedores y empresas que son los que construyen la nación. No sé si me oyes, te perdí en imagen. Sí, con respecto a su compromiso social, empresarial, económico, en el Perú usted está considerado como un empresario patriota y muchos lo ven a usted como una opción para las próximas elecciones, llámese Congreso, vicepresidencia de la República o presidencia. Incluso lo ponen en algunas encuestas como candidato. ¿Qué nos puede decir de este clamor de una parte de los peruanos de que usted postule para las próximas elecciones? Gracias por la pregunta. Realmente no es mi intención. Lo único que es mi intención es ayudar. Yo soy fundador del Grupo AGE. Empecé con una compañía hace 35 años de bebidas. Tuve la suerte de recorrer el mundo entero. Conozco cerca de 100 países. Nos tardó cerca de 10 años llegar a la capital con nuestros productos, nuestras bebidas, y empezamos una etapa de internacionalización donde viví 3 años en Venezuela, 3 años en México y luego me mudé a Madrid para liderar la expansión mundial del grupo. Abrí países como la India, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Egipto, Nigeria, Madagascar y el último país que abrí el año 2016 es en el reino de Bután, que está entre Bangladesh, Nepal, al norte de la India, debajo de los montes Himalaya. En ese momento yo decidí renunciar a la compañía para intentar ayudar a mi tierra, a mi Ayacucho. Y cuando tú me haces la pregunta que me ponen en algunos indicadores, es que la gente ve que solo tengo cariño por mi país y es probablemente el aprecio que tienen las personas. Incluso me Pero dijeron sí que es cierto. usted habla muy bien quechua, que esto también Yachani, mana, es llamativo. jaujanito, yachtaita. Anchatam guyani, yachtaita, chay miñoja, kutirini, yachtaita, yankasa.
Eh, Te digo que sí, no me olvido de mi quechua y he vuelto a mi Ayacucho para trabajar conjuntamente, porque creo que eh, darle una mirada más empática a las personas, conocer la tierra que probablemente ni yo había conocido, Juan, porque no te olvides que en la época del terrorismo nosotros fuimos uno de los afectados que perdimos todo y terminamos en Lima, en la Sí. capital, ¿no? Y no nos permitió, como yo salí a una corta edad, de 14, 15, 16 años, pues no me permitió conocer la profundidad y la belleza de mi Ayacucho. Y después de ya tener cierto grado de éxito personal, empresarial, el volver a mi Ayacucho, el recorrer ese Ayacucho maravilloso, pues me llena de satisfacción y es lo que quiero. Lo que quiero es ayudar. De hecho, fundé un patronato que es Piquimachay, algo así como una fundación, pero en Perú le llamamos patronato, para intentar poner en valor a Ayacucho. Entonces, ese trabajo, que por supuesto no es solo mío, sino de muchas personas, muchas instituciones, lo que ha hecho es pues visibilizar un poco más el trabajo de Carlos, Hablando de visibilizar un poco Ayacucho, más el Carlos, esfuerzo. lo que no se entiende, no solo que la política central peruana se ha olvidado de Ayacucho, sino que Ayacucho es la ciudad donde nos dio la independencia a América, con la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, el 8 de Ayacucho. diciembre de 1824, se concretó la liberación de este continente. Y lamentablemente también Ayacucho fue la que más sufrió del terrorismo, donde empezó. ¿Por qué hay este desinterés de los gobiernos centrales, sea quien sea, sobre esta importante región peruana? Richard McNish, un antropólogo americano, y hace 50 años escribió sobre la vida y comportamiento y la actividad del primer hombre que vivió desde Canadá hasta la Patagonia y vivió en las cuevas de Piquimachay, en Ayacucho. El primer hombre que vivió hace 20.000 años y probablemente domesticó la semilla de la papa, maíz, la quinoa, esa papa que hoy se come o se consume en todos los rincones del planeta. ¿Será que nosotros, sus hijos, hoy aún no somos capaces de valorar por qué ese primer hombre hace 20.000 años, en la época del Pleistoceno, decidió instalarse en Ayacucho? Esto, pues, con orgullo nos da una categoría a todo el Perú de llamarnos un país milenario, por lo cual creo que a tu pregunta es un poco de desconocimiento de ese gran aporte. Por eso es que nosotros lanzamos la marca Ayacucho con el eslogan "Donde nace el Perú", porque el primer hombre vivió en esas cuevas de Como se Piquimachay, pero dice, uno no también puede amar la a lo que batalla no de conoce. Ayacucho. Hay que conocer a Ayacucho para amarlo. Entonces, el absoluto, y no solamente eso, nosotros trabajamos el concepto de lanzar la marca Ayacucho, tuvimos un efecto de cerca de 200 millones de personas, y nuestro tema era, empezamos a hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, unas entrevistas profundas con historiadores, antropólogos y diversos perfiles, escritores, literatos, para entender. Nos dimos cuenta que en esos análisis, pues el terrorismo nos había dado la estocada final, nos había quitado la autoestima, nos había quitado ese amor por nuestro Ayacucho, nos había quitado ese orgullo, ese sentido de pertenencia de ser Ayacucho. Y cuando lanzamos la marca Ayacucho, justamente el plan es revivir esa identidad, revivir esa cultura que tenemos, revivir esa bondad que tiene la gente. Yo creo que el terrorismo empezó a Ayacucho porque la gente ayacuchana es noble. Nos Y dejamos recordemos que engañar, uno de nos los dejamos grandes llevar. héroes del Perú es ayacuchano, Andrés Sabino Cáceres, Andrés Avelino el Cáceres, Brujo de los claro. Andes. Sí, absoluto. Yo creo que Ayacucho es una región mágica. Yo siempre diré, ¿por qué habría decidido vivir el hombre Piquimachay hace 20.000 años en Ayacucho? Es que todavía los hijos que somos descendientes de ese hombre de Piquimachay probablemente no conocemos esa gran magia que tiene Ayacucho. Y lo que nos da al Perú lo que nos da al Perú un reconocimiento especial. Somos un país milenario. Sí. Hay una frase que siempre me gustó de ella de la Torre que decía, aprista, ten orgullo de tu gran partido. Yo diría, peruano, ten orgullo de tu gran país. A veces por ahí el peruano quiere vivir en otros países o se olvida del Perú,
pero sin embargo, usted, que es un empresario exitoso, podría vivir en el lugar del mundo que quisiera, estar en mansiones, pero sin embargo, siempre regresa al Perú y siempre va a su querida Ayacucho. En este caso, ¿qué nos puede decir sobre este sentimiento que a veces el peruano no reconoce, que es la grandeza de su patria? Yo creo que pues es parte de la información o la desinformación que recibimos, ¿no? Desgraciadamente estos procesos políticos, las crisis, nos quitan un poquito de la perspectiva de lo que es nuestro país. El país, Juan, primero es el tercer país más biodiverso del mundo. Es el cuarto en mayor cantidad de microclimas en el mundo. Es el tercero, no, el octavo con mayor cantidad de reservas de agua dulce en el mundo. Si empezamos a hablar de las riquezas del Perú, sin duda equivocarme, y con el perdón de nuestros vecinos de los otros países, puede estar catalogado entre uno de los mejores países de América. El problema Lo son que sus pasa es que no gobernantes. conocemos, por No supuesto, todos, no hay vamos a negar gente eso, honorable no como todos, por ejemplo Manuel Merino y absoluto, otros más, pero por lo general, hay ahora un muchísima gente expresidente preso, honorable, Alejandro Toledo, que lamentablemente utilizó el buen nombre de los indígenas, de los campesinos, hizo desastre como Pedro Castillo. Por eso es importante que usted hable que es de Ayacucho, que sea quichua hablante, porque se han utilizado mucho la gente humilde, la gente rural para llegar y después se han olvidado de ellos. absoluto, pero yo quiero rescatar en medio de este ambiente negativo que vive el Perú algo importante. Probablemente es el único país donde tiene casi a todos sus presidentes o expresidentes presos. Así es. Es una mala noticia, por supuesto, pero también nos dice algo que está pasando, Que hay cosas justicia. relevantes en el Perú, porque seguramente hay otros países donde hay mucho más corrupción, hay mucho más desastre, pero termina en impunidad. Por lo cual creo que debemos ver desde un ángulo probablemente de mejor ilusión y con mejor esperanza. Es tristísimo ver a un presidente en la cárcel, tristísimo. Pero también, por otro lado, está indicando que se está haciendo algo que no se está permitiendo, por lo cual esa es la razón por la que yo no pierdo la esperanza en esta gran nación, No lo quiero Juan. Creo que comprometer hay mucho por nuevamente con hacer. la pregunta, pero usted lee las encuestas que pone Vizcarra, Antaurumala, Keiko, Hernando de Soto, Carlos Anianios. ¿Qué le diría a esta gente que en una encuesta dice Anianios tendría que ser presidente? ¿Qué le diría a la gente que confía? Wow. Mira, es una responsabilidad grande, ¿no? Responder, el que salga en una encuesta mi nombre a mí me pone nervioso, porque como te decía, no es mi intención. Mi única intención es ayudar a mi tierra desde el desprendimiento. Yo no necesito trabajo, no necesito dinero, no necesito hacer obras, no necesito venderle nada al Estado. Mi compromiso es solamente porque viví las épocas más crueles del terrorismo en Ayacucho. Yo sí sentí miedo. Dormí bajo un camión haciéndome perdóname la expresión, haciendo la pichi porque no podía ir al baño. Yo sí estuve en fuego cruzado. Yo sí sentí cuando se te paran las manos de miedo. Vi heridos, vi muertos. Y mi único trabajo es intentar ayudar, porque a esta gente los hemos abandonado. El Estado no llega. El Este Estado año, no está como haciendo bien su trabajo. le comentaba en privado, estoy haciendo un trabajo sobre los 40 años de la masacre de Lucanamarca. El peruano sabe lo que pasó en Tarata porque ocurrió en Miraflores, que es repudiable, por cierto, pero en Lima, en un distrito de clase alta, pero en el 83, el 3 de abril, 69 campesinos fueron masacrados, hachazos en Lucanamarca. Y estas cosas no se deben olvidar. Justamente, no nos debemos olvidar. Lucanamarca se convierte en un símbolo, Juan. Pero en la época del terrorismo mataron cerca de 70,000 personas, de acuerdo a la Comisión de la Verdad. Y probablemente de esos 70,000, 65, 68,000 eran ayacuchanos. Pero te voy a comentar algo más duro. Afectados son 200,000 personas. ¿Y qué son afectados? Una mujer violada. Afectado es alguien que ha perdido a su hermano, un huérfano, cojos, paralíticos, ciegos.
son 200.000. O los que El tienen estrés desastre fue muy postraumático. grande. Hay mucha gente que quedó Absoluto, loca por traumada, gran depresión. absoluto. Claro, entonces el daño es grande. Entonces, como yo lo he visto, lo he vivido, he sentido en carne propia eso, es por eso que digo, tengo que hacer algo por mi Ayacucho. ¿Cómo podemos poner en valor esa región maravillosa que tiene 20.000 años de historia? ¿Quién lo va a hacer si no son sus hijos, como yo, que vaya con la bandera adelante y decir, vamos a trabajar juntos? No es decir, vayan a hacer esto, vamos a hacerlo juntos. Y es la razón que me trae que 10 días todos los meses vengo a Ayacucho a intentar ayudar. Digo intentar por la palabra, es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y hemos logrado resultados importantes con uno de los temas, por ejemplo, voy a partir por el final, para poner en valor Ayacucho diseñamos 4 pilares. Un pilar acercar la artesanía al arte. De las 19 artes tradicionales que hay en Perú, 16 son originarias de Ayacucho. Buscamos que la UNESCO reconociera en alguna categoría como patrimonio mundial. Logramos que se incluyera en la red de ciudades creativas. Lanzamos un modelo de Smart City, donde hicimos una digitalización de todo el centro histórico de Huamanga y ya logramos que se aprobara el Banco Interamericano de Desarrollo, 80 millones para poner en valor y rescatar el centro histórico de Huamanga. Hicimos todo un programa de seguridad ciudadana, hicimos ese inventario maravilloso en esa digitalización de 500.000 piezas. El patronato Piquimaché sabe cuántas puertas redondas, cuadradas o triangulares hay, cuántas de madera, de aluminio, de acero, si las paredes son de cal, tierra o cemento. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que empezar a querer nuestra historia, que tenemos que empezar a querer lo que tenemos. Y eso de las industrias naranjas que hoy están de moda en el mundo, esa activación del turismo es fácilmente activable si uno empieza a poner en orden y por supuesto con seguridad. Trabajamos en el patronato Piquimaché y todo lo que he hecho, Juan, es por supuesto uniéndome con las autoridades, los alcaldes, los gobernadores de las diversas instituciones, la academia. Hemos logrado bajar 17 escalones en índices de seguridad ciudadana, convirtiendo a Ayacucho más seguro que Cusco y Arequipa. Lanzamos la marca Ayacucho, como te decía, con un alcance de 200 millones de personas. ¿Qué resultados hemos tenido? El año 2016 recibimos 56.000 turistas. Pasamos el año 2019 a 300.000 turistas, de 3 vuelos por semana, 7 vuelos diarios. Pasamos una ocupación hotelera del 17-18% al 98%, donde nosotros teníamos un turismo solamente estacional en Semana Santa. Trabajamos por un proceso de poner en valor las más de 32 rutas turísticas. Y es lo que estoy haciendo desde el desprendimiento, desde mi espacio, y creo que lo que tú ves en encuestas y muchos temas es el cariño a ese trabajo que estamos haciendo, pero no es mío, es de todo. Como yo digo, Carlos, tú vas a por transformar Ayacucho. No, es una responsabilidad grande. Y perdóname por la expresión, aquí lo que se trata es de levantar a los leones, perdóname la Se frase. podría decir que Hay que usted le quiere despertar a esa devolver a gente. Ayacucho lo que Ayacucho le dio a usted. No sé si es la expresión de devolver. Yo creo que el cariño, el amor que siento por Ayacucho no obedece a una deuda, obedece al cariño de haberme cobijado, de haberme educado, de haberme permitido emprender. Mi primer negocio lo hice en Ayacucho. Empecé a trabajar de obrero. Creo que, no sé si es una deuda, yo creo que es un compromiso mío que va más allá de una deuda, porque no sé, yo siento que tengo que hacer algo por mi tierra, porque tengo amigos. He crecido con gente donde algunos, o por lo menos a un 30 o 50% los han matado. Tengo compañeros de carpeta que ya no están. Entonces, dices, ¿por qué no puedes hacer algo por tu tierra? ¿Qué te haces en un paraíso, viviendo lo que tú decías en cualquier lugar del mundo, sin hacer algo por tu tierra? La pregunta es, ¿qué es ser feliz, Juan? ¿Qué es ser feliz? ¿Tener Carlos, dinero? una cosa pendiente en Ayacucho es Tener dinero. hacer un gran museo por la memoria de los 69 campesinos masacrados en Lucanamarca. Ojalá tú puedas asumir este compromiso porque es parte de la historia dolorosa del Perú que todos los peruanos deben recordar.
He hablado con algunas personas sobre ello y yo creo que se tiene que hacer. Nosotros en el patronato hemos ralentizado un poco el trabajo por la época del COVID. Desgraciadamente tuvimos 2 años cerrados sin poder hacer mucho. Luego tuvimos pues un presidente bastante cuestionado que no nos ha permitido hacer grandes procesos de mejora. Pero hoy vemos con optimismo, hoy vemos con esperanza y hoy estamos trabajando. De hecho, estuve hasta hace un par de días que llegué de Ayacucho trabajando con la gente, apoyándolos a que los emprendedores empiecen a trabajar, Sí, a que me consta empiecen que a usted diseñar. no va a Aquí Perú a esto. descansar, sino a trabajar. Esta entrevista está Ah, pues por pautada hace supuesto. varios días, pero lamentablemente Sí, tío. se postergó por sus Sí. Yo compromisos. con orgullo te puedo decir que yo trabajo sobre 15 horas diarias mínimo, mínimo, porque es que no me alcanza el tiempo, no soy capaz de hacer todo lo que quiero hacer por mi Ayacucho en menos horas. O sea, hay tanto por hacer, hay tantas cosas por construir. Es que si me dedicara a hacerte la lista punto a punto de todo lo que hacemos, tardaremos muchos minutos. Hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, sí debo felicitar al gobernador Carlos Rúa, que hizo el acceso peatonal a las cuevas de Piquimacay. Le dijimos, tenemos que sentirnos orgullosos de que el primer hombre de América vivió en Ayacucho. Hicimos el acceso, estuve el domingo, casi me salen las lágrimas, estaba lleno, lleno. No sé si había 700 o 1000 personas el domingo, atasco en todas las calles antes de subir a las zonas de Piquimacay. Habían vendedores, habían emprendedores, vendían comida, bebida, todo. ¿Sabes lo que se siente eso de alegría, de pensar de que la cueva Piquimachay podría tener un potencial de recibir a 300, 400 o 500 mil personas? Así es. La activación de esos motores productivos, la cantidad de buses, guías turísticos, restauración, todo lo que genera un destino muy bien El hecho. gran problema es que Sí. esto hay una iniciativa privada solamente y no hay apoyo del Ministerio de Cultura. Hace Eh, pocas décadas se creó el Ministerio de Cultura en el Perú y prácticamente se dedican a hacer pavadas y no a hacer las cosas importantes. en términos culturales, hay mucho por hacer. Cuando yo he tenido la suerte de viajar por el mundo, me quedo sorprendido, ¿no? Yo digo, ¿qué tiene la Torre Eiffel? Por supuesto es linda, no quiero quitarle mérito. ¿Cuántos turistas suben a la Torre Eiffel? Disculpe, ya que 5 tomó millones, el tema de 7 la Torre millones. Eiffel, recordemos que obra del arquitecto Eiffel también está en Perú. Y esto lo dice Vargas Llosa en uno de sus libros, La Casa Verde, Sí, 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 sí. en la La selva. Casa Verde. O sea, la obra de Eiffel también To- está en Perú. Totalmente. Pero a lo que yo iba de la analogía, Juan, es que a la Torre Eiffel suben entre 5 y 7 millones de personas. Y a todo el Perú vienen 3 o 4 millones de personas. A todo el Perú. O sea, tenemos 20.000 años de historia. Así es. Desde la época del Pleistoceno, Caral, el primer imperio fue el imperio Huari en Ayacucho, que sienta las bases fundamentales para el imperio Inca, que conocemos con esa expresión maravillosa que es Machu Picchu. En Perú y en Ayacucho se libra la batalla de la independencia. O sea, tenemos todas las características, tenemos todo para ofrecer, por supuesto, no una adecuada bienvenida a 4 millones. Ojalá pensemos en que deben venir 15 o 20 millones Y al Perú. además de lo que usted dice, de las grandezas que tiene el Perú, tiene algo muy importante, que es el factor humano. La gente es muy educada y muy hospitalaria. Yo viví 4 años en el Perú y lo digo con conocimiento. He viajado y en todos lugares que he ido he visto gente muy amable, muy educada, muy respetuosa, que esto también habla muy bien del país. Gracias por tocar ese tema, Juan. La gente peruana es su activo del Perú. El Perú sin su gente sería solo unas zonas eriazos y terrenos. Así es. La gente es maravillosa, maravillosa. Yo he tenido la suerte de viajar decenas de miles de kilómetros en Ayacucho los últimos años y cuando he llevado amigos a Ayacucho, se sienten encantados y maravillados con cómo es la gente.
Y además, cómo es el paisaje. Y de todos los sectores sociales, desde el más humilde hasta el Absoluto. más adinerado, es gente muy educada, muy respetuosa y muy solidaria. Absoluto, solo que hemos tenido mala suerte con algunos dirigentes. Así es. Eso es lo único malo. Entonces, Dicen, no todo es involucrar en perfecto. política, Carlos. Ya me imagino en una plancha presidencial su apellido. Mira, si hacer política es hablar con estudiantes, si hacer política es ayudar, pues eso es lo que estoy haciendo, Juan. La verdad es que trabajo incansablemente porque creo que el Perú, Ayacucho, se merece estar en otra posición, se merece estar en una situación diferente, sobre todo hoy, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo está y cuáles son las tendencias en el mundo, porque a veces creemos que Perú es una isla. No, no, Perú, Ayacucho es parte de Perú, Perú es parte de América Latina es parte del mundo. Yo creo que esos sentidos de pertenencia, de que somos parte del todo, no lo estamos capitalizando. Hoy con orgullo podemos decirte que somos el noveno proveedor de frutas en el planeta. Te podemos decir que el año pasado hemos batido un récord histórico en las exportaciones, cerca de 73.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién lo hace eso? Incluso a nivel cultural, la Universidad Decana de América es la Universidad Nacional Mayor de San San Marcos, Marcos. en Lima. Absoluto. San Marcos creo que estuvo antes que Harvard. Entonces, esa es la magia que tiene Perú. Yo creo que lo que tiene que hacer Perú es cobijar, generar un microclima, un ambiente propicio bajo una sola palabra que se llama confianza para soltar a estos grandes emprendedores, esos grandes empresarios que son los que van a hacer la transformación del país, esos que generan 9 de cada 10 empleos. Porque al final yo siempre creo del ángulo empresarial, si hay confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay empresa. Si hay empresa, hay empleo. Si hay empleo, hay salario. Y si hay salario, hay consumo. Y ese consumo, Juan, entre el 65 y 70% son lo que es la recaudación, que son los tributos que nos permiten curar, educar y funcionar como Estado. O sea, tenemos que entender ese círculo virtuoso y el trabajo debiera ser agrandar ese círculo virtuoso para cambiar el Perú. Y por eso es que es relevante que los empresarios hagamos escuchar nuestras voces. Hoy en Perú, por ejemplo, cuando se habla de educación, se invierte $1,200 al año por estudiante en la etapa escolar. ¿Sabes cuánto invierte los países de la OCDE? 8,000. ¿Sabes cuánto invierte Canadá? $13,000. Entonces, si yo quiero educar bien, ¿cuál es el camino? Recordemos que Es agrandar el las círculo pruebas PISA virtuoso. que miden el nivel de educación de los países, lamentablemente el Perú es uno de los países que peor está. Esto no es un Por juicio de valor, supuesto, sino que son no es un juicio de valor, es una estudios. realidad, es una foto real. Así es. Es absolutamente. Entonces yo siempre digo, y por ejemplo, yo tuve la suerte de dar varias charlas y varias conferencias en la época de COVID, donde habían muchos jóvenes que me pedían que yo hablara con ellos. Yo les decía exactamente eso, Juan. Les decía, ¿y dónde están los chamanes? ¿Dónde están los chamanes? O sea, desgraciadamente, lo que nos va a curar del COVID es la ciencia, la investigación, el desarrollo. Y para poner ciencia, investigación y desarrollo, con mucha tristeza, se necesita dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? El sector privado. Engrandecer el círculo virtuoso de generación de valor. Y por eso es que es relevante que los empresarios hagamos oír nuestras voces, porque además somos peruanos. Yo soy peruano. ¿Por qué me voy a callar? Tengo tanto derecho como cualquiera que está en el Perú. Y tenemos que salir a explicar la relevancia. No va a haber desarrollo si no hay empresa. Ojalá que pueda volverlo a entrevistar porque se necesita análisis tan claros como los que usted hace, sin banderías políticas, porque el que lo escucha a usted no puede decir ni que es de izquierda ni que es de derecha, sino que es realista. Esto es lo que se necesita, más realidad y menos ideología. Las cosas se resuelven con hechos concretos, no solamente con ideas. Lamentablemente el Perú está dividido, Gracias. está ideologizado entre una Gracias. izquierda irracional
y una derecha intolerante. Tiene que haber Eh, patriotismo, nacionalismo, amor por el Perú. Gracias, Juan. El tema es que justamente yo pienso eso. Creo que el tema no es de derechas e izquierdas. El tema de derechas e izquierdas se ha inventado alguien solo para hacernos pelear, Así es. solo para dividirnos. Si nosotros pensáramos y recorremos la profundidad del Perú y les hablas a la gente en el campo, en mi quechua, ellos no entienden qué es izquierdas, derechas. Se podría Ellos decir que la quieren mano vida izquierda se tiene digna, que unir con la mano derecha para dar un abrazo. justo. Así es. Ellos quieren vida digna, quieren respeto, quieren una atención digna en términos de salud, quieren ser felices, quieren cosas básicas, que los eduquemos bien, que los tratemos bien, quieren ser parte de esta sociedad no abandonada, que tengamos la capacidad de ofrecerles las cosas básicas. Esto no viene por derechas e izquierdas, esto viene por un sentimiento humano que tenemos que tratar a las personas con otros ojos. Y por supuesto que no se roben el dinero, porque sí hay que decirlo, que hay un nivel de corrupción alto. No podemos tapar el sol con un dedo y ojalá que se tengan que hacer todas las reformas adecuadas para que llegue más dinero. El Perú no está mal, no está en convulsión por modelo económico, no está mal por el nivel de emprendedurismo bajo, no está mal porque es políticamente está mal porque no se está gestionando. El Perú tiene 75.000 millones en reserva, cerca del 35% sobre su PBI de deuda. Está en las mejores condiciones de América Latina, que ha mantenido una moneda estable. O sea, yo creo que hay que gestionar mejor y vamos a cerrar esas brechas sociales que todos hablamos y que todos vemos, pero se tiene que gestionar. Así es. Muchísimas gracias y que viva el Perú. Causacho un Perú. Causacho en Perú, Tupananchicama, diríamos en quechua. Hasta que nos veamos pronto.